María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Querida familia de Radio María, gracias infinitas por la confianza que nos dan, por sus oraciones y por la oportunidad de permitirnos evangelizar 25 años ya de nuestra obra misionera en el Ecuador, y como siempre con invitados y con actividades especiales dentro de las actividades de la iglesia. Hoy tenemos un invitado que nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil, el padre César Morales. Él es sacerdote franciscano y nos va a hablar de un bonito detalle que tienen las iglesias franciscanas a propósito de un aniversario en estos días. Antes que nada, bienvenido, padre, a los micrófonos de Radio María. Don Quique, bueno, don Enrique se llama, pero de cariño le decimos, y de confianza, Quique. Un gusto estar con usted. Alguna vez tuvimos ya una entrevista hace tiempos, ¿no? Creo que antes del COVID, y ahora estamos de nuevo aquí. Pues recuerdo que fue acerca de San José, si no estoy mal, y entonces ahora estamos aquí de nuevo para hablar de un tema muy relacionado con el glorioso patriarca, y es acerca de el nacimiento o el Belén o la natividad, puesto que nosotros los franciscanos, principalmente a nivel mundial, y también toda la iglesia, porque los franciscanos somos de la iglesia, dentro de la iglesia, como lo dice el seráfico padre San Francisco, a los pies de la iglesia católica. Entonces, como hijos de la iglesia, celebramos este gran acontecimiento del año jubilar del pesebre a la cruz. Entonces, especialmente también darle gracias a Dios por estos 25 años de Radio María. Qué bonito, vea, las bodas de plata de un trabajo muy fecundo, muy fructífero, y que a muchas personas nos ha conducido, nos conduce y nos conducirá hacia Dios nuestro Señor a través de las dos puertas principales, de la palabra de Dios y la palabra como culmen que tiene la Eucaristía. Y algo muy importante que señalar de esto para nuestros amigos oyentes es la necesidad que hemos tenido de hacer que todos nos volvamos transmisores de la obra de Radio María, porque les cuento, el padre César está ahora en Guayaquil. Ahí directamente no tenemos la señal de Radio María, pero como ustedes habrán escuchado, nos ha colaborado muchas veces en la Eucaristía, en vigilias de la madrugada y en entrevistas como esta. Así que mil gracias, padre, por esa ayuda también. Y claro, yo desde en Quito prácticamente era un fiel oyente de Radio María. Cuando vine para acá, para la Perla del Pacífico, una ciudad muy hermosa, muy linda, sobre todo por los bolones del café negro, entonces me dio mucha pena, y sabe que me hizo falta y me hace falta Radio María. Por eso yo la cojo a través del internet. No es lo mismo, pero bueno, pues nosotros tenemos que seguir adelante, pues, y ante todo, si es que se puede, colaborando por un granito de arena para que Radio María siga extendiéndose más y más hasta el final de los tiempos, ¿no? Padre, ¿qué tal si para comenzar a hablar del tema que le propusimos, nos cuenta qué es eso del año jubilar y por qué es tan importante este detalle de los nacimientos para los franciscanos y para la iglesia? Ya, bueno, pues los años jubilares o del jubileo vienen desde el Papa Bonifacio octavo, si no estoy mal. Pues no hablamos del medioevo, no le tengo muy a mente, creo que es en el siglo XIII, algo así, siglo XIII o XIV, sí. Y entonces, pues aquí pues se comenzó estas grandes solemnidades y fiestas
y de poco a poco, pues a través de los pontífices, ha llegado hasta nuestros tiempos. Ahora, nosotros como franciscanos estamos celebrando este año jubilar desde el mes de marzo, si no estoy mal, el 21 de marzo de este año 2023 hasta el próximo marzo del 2024. Y los años jubilares para la orden franciscana se van sumando pues de una manera continua por los grandes acontecimientos que se dan dentro de nuestra espiritualidad. Uno de ellos con el que estamos ya viviendo es el año jubilar del pesebre a la cruz. Entonces, ¿de qué significa eso? Pues no, el redimensionar, recapitular prácticamente y actualizar esta gran devoción de San Francisco de Asís acerca de la encarnación y del nacimiento del Señor. Ahora, pues no se puede hablar solamente en el contexto de los nacimientos acerca de un nacimiento hecho artísticamente, de figuras hermosas y otras cosas más. Es muy bueno, pero eso ya es, como le puedo decir, el culmen, el resultado. Bueno, esa es la parte visible que podemos percibir por nuestros sentidos. Pero, o sea, ante todo para Francisco de Asís, el nacimiento tiene mucho que ver con la Eucaristía. Nacimiento y Eucaristía van de la mano, pues, ¿no? Entonces, este es el acontecimiento que nosotros estamos celebrando porque desde el año 1223 hablamos del inicio de ya del Bajo Medioevo al 2023 han pasado 800 años de lo que el Seráfico Padre en Grecho, allá en Italia, que está cerca de Roma, creo que estaba unas 2 y media, pues hizo el primer nacimiento. Bueno, o sea, nosotros lo decimos del primer nacimiento, pero él lo hizo movido por el Espíritu Santo. Siempre debemos ponernos en el contexto en el que vivió el santo. En esa época, a San Francisco de Asís y a otros grandes personajes místicos les gustaba generalmente retirarse a las montañas, especialmente donde había cuevas y grietas. Por eso vamos a ver que algunos lugares históricos dentro de la espiritualidad franciscana están justamente en estas montañas, en estas colinas, primero alejadas, y después en donde había una abertura, una cueva o una grieta, como le dije hace un momento, y allí, en este caso, San Francisco de Asís entraba para orar, para hacer oración, hacía una crucecita de madera o de palo, lo que sea, y allí él se pasaba en oración. Era la moda del tiempo, pues, ¿no? Y también aquí alguna vez yo escuché, cuando tuve la gracia de estar en el exterior, que esa característica de que había un hombre o una mujer ermitaños y que tienen ese estilo de vida, le daba fama al pueblecito en donde estaba localizada esta persona. Ahora bien, San Francisco de Asís, como le dije, se retiró a Grecho en la Nochebuena del 1223. Y en una grieta, pues, él mandó que se celebre la misa de Nochebuena y según la tradición nos dice, pues, que San Francisco fue diácono. Inclusive, pues, basados en las obras de arte del tiempo, se le representa con la dalmática y con la estola cruzada, propios símbolos de un diácono. Él nunca fue sacerdote. Y entonces, pues, mientras se oficiaba la misa, se tuvo una visión. ¿Y qué es lo que sucedió? Él vio que se apareció la Santísima Virgen y le dio al niño Jesús a San Francisco y San Francisco le asentó en la cunita, pues no, porque él mandó que traigan paja, que traigan heno, que traigan la mula y el buey. Invitó a todas las personas, las pocas personas que había en aquel entonces en ese sector, en Grecho. Y entonces todos tuvieron esa suerte, esa dicha de poder asistir a ese momento místico en donde pudieron ver que el niño de Belén, Jesús, se transformó como un niño de carne y hueso y San Francisco le colocó allí en el pesebre. Inclusive dentro del convento nuestro de San Francisco de Quito tenemos una hermosa obra de arte pictórica en donde recuerda ese gran acontecimiento. Bueno, después de ello, pues ya se extendió a través de sus hijos franciscanos
a nivel de todo el mundo esta costumbre y esta devoción de componer o de hacer o de realizar los nacimientos. Aunque algunos dicen que antes ya los benedictinos o los monjes habían construido o habían hecho una especie de representación con estatuas, con imágenes. Bueno, no se tiene algo certero acerca de esa noticia, pero lo certero es que desde esa fecha, 1223, hasta nuestro tiempo, esta devoción de hacer los belenes se ha venido pues multiplicando muchísimo, ¿no? Ahora vemos que es a nivel mundial. Entonces, don Quique y queridos hermanos que nos sintonizan, este es el gran acontecimiento que nosotros estamos celebrando en este año jubilar. Por eso, en todas las iglesias franciscanas a nivel del Ecuador, y yo creo que del mundo, especialmente del Ecuador, pues no, porque yo pertenezco a la provincia de San Francisco de Quito, hemos realizado un nacimiento. Algunos pues entran, ven, ¿cómo así? Lucecillas de Navidad, San José, la Virgen, el Niño Jesús y otros adornos propios de la Navidad. Es justamente por esto, porque por mandato de las autoridades de nuestra provincia, nos han mandado que nosotros, para conmemorar todo este año jubilar, hagamos en cada una de las iglesias una representación de este gran acontecimiento, pero ante todo una catequesis a través de ello y no quedarnos solo en lo externo. Entonces, pues ya digo, le damos gracias a Dios, ¿no? Porque por medio de nuestro Padre San Francisco de Asís y después de sus hijos e inclusive de sus hijas, las Clarisas, esto se ha ido multiplicando más y más hasta llegar a nuestra época. 800 años de este gran acontecimiento puramente espiritual y trascendente que, como le dije hace un momento, pues para Francisco de Asís, no solamente es el hecho de hacer el simple nacimiento exterior con pajitas y otras cosas más, como se hacía antes, bueno, ahora ya hay los ecológicos. San Francisco de Asís entiende claramente que el nacimiento externo tiene mucho que ver o tiene una relación tan importante con la Eucaristía. Eucaristía y nacimiento, nacimiento y Eucaristía. Por ello, él mismo lo manifiesta pues en una de sus cartas a los clérigos, en donde manifiesta tan claramente que todos los días el sacerdote, cuando consagra en cada una de las Eucaristías y a través de las palabras de la consagración, de nuevo se repite ese gran acontecimiento en donde el Señor se hace presente desde el del cielo en las especies de pan y de vino, y allí de nuevo nace el Señor, ya no como hace más de 2025 años en Jerusalén, sino Él nace de nuevo en la Santa Eucaristía. Y eso hay que tener muy en cuenta porque es la médula, el núcleo de este acontecimiento, como le vuelvo a manifestar, no solamente en el aspecto de lo bonito, porque lo bonito tiende a terminarse, sino al tener en cuenta que el nacimiento para nuestro Padre San Francisco y para todos nosotros es prácticamente la Eucaristía, Eucaristía y nacimiento, nacimiento y Eucaristía. Entonces desde allí debemos tener en cuenta y darle gracias a Dios ante todo por esta riqueza que nos da, una riqueza espiritual. Mil gracias, Padre. ¿Y cómo contrastan estos aspectos importantes de lo que nos comparte? Primero, recalcando de que Cristo es actual, está naciendo hoy y está viniendo ahora a nosotros en toda su integridad para salvarnos. Y también la oportunidad de reconocerlo y de recibirlo ahora, que también somos un punto importante desde ya para lo que tendremos el próximo año en Quito del Congreso Eucarístico Mundial, en lo que necesitamos hoy apreciar como el camino de la salvación. Antes de ir con la siguiente inquietud, no se olvide, amigo, que nos está mirando a través de las redes sociales de la página del Facebook. Escríbanos su nombre y desde dónde se comunica para que nos comparte el reporte de sintonía. O también cuéntenos si es que usted se ha fijado de por qué los franciscanos tal vez se olvidaron de quitar el nacimiento de las parroquias, porque hay lucecitas de Navidad ahora que estamos en junio. No, no es así. Es algo muy importante que estamos celebrando con un año jubilar. Y padre, hay un aspecto también importante de esto que estamos recordando y que no sé si tal vez es propiamente ecuatoriano, que es los pases del niño, así como San Francisco, digamos que representó con personas desde aquel entonces esto del nacimiento de Jesús. Acá al menos, les cuento que estamos grabando yo en la entrevista desde Riobamba, hay muchos pases del niño
con personas que representan este nacimiento, y hay veces de que no es solo en el tiempo de Navidad, Padre. Ya, debemos tener en cuenta ante todo, don Quique y queridos hermanos Radio Escuchas, que nuestra Santa Fe Católica a nivel de toda lo que es Centroamérica y Latinoamérica, Centroamérica con México también, pues no, hunde sus raíces en el catolicismo de nuestra madre patria, España. Es muy interesante hacer un estudio acerca de las costumbres y tradiciones que desde hace tiempo yo pensaba que habían nacido, inclusive que eran de continte indígena aquí en el Ecuador. Yo decía, es justamente de aquí de los indígenas y analizando bien la realidad no es así. Por ejemplo, los voladores o los cohetes, los castillos, los albazos y otras cosas más vienen de España. En los pueblitos de España todavía se mantiene eso, pues no. Los rosarios de la aurora, la devoción a la Inmaculada, bueno, eso que se ha desarrollado bastante aquí en el Ecuador. El Corpus Christi que recién acabamos de celebrarlo. Ahora ya hablando en torno a la devoción al Niño Jesús. Debemos tener en cuenta que ya cuando vienen los primeros misioneros y de poco a poco pasan ya los siglos, y también aquí mucho tienen que ver las monjas de clausura. La primera orden de contemplativa femenina que llegó a lo que es México y de México se extendió hacia el sur, es la Orden de la Inmaculada Concepción, fundada por Santa Beatriz de Silva, y después ya en la ciudad de Quito también ya comenzarán a existir, se fundará en Quito como unas quiteñas el monasterio de Santa Clara que está junto a San Francisco, y después, bueno, los Cármenes y así sucesivamente. Entonces, primero, los frailes como trajeron esa devoción. A quien no le gusta, imagínense, hacer el nacimiento, los villancicos, cuando llegaron pues a lo que hoy es el Ecuador y antiguamente la Real Audiencia de Quito y el Reino de los Quitos antes de ello. Lo primero que les enseñaron fue la evangelización, pero a través de la música. Y ahí como como vemos en la historia, por ejemplo, de los franciscanos, les enseñaron a tañer, dice, pues flautas, chirimías, tambores y otro tipo de música que suena a través, cuyos instrumentos se interpretan a través del viento, de la percusión. Y entre ellos estaban los villancicos, preciosos villancicos, ¿no? Pasará el tiempo y en la ciudad de Quito pues asomará también la famosa novena del aguinaldo que hasta ahora sobrevive, pues que es del padre Francisco Larrea, si no estoy mal, espero no equivocarme, Francisco lo haría Larrea, si no estoy, o Fernando Larrea, algo así. Bueno, me cogió desprevenido en este dato, pero o Fernando o Francisco creo que, bueno, y entonces, pero más seguro creo que es Fernando. Aquí comienza pues el aguinaldo, o sea, los 9 días de aguinaldos para la preparación espiritual al nacimiento del Hijo de Dios, que tuvo una fama y tiene una fama muy fortísima en lo que es la ciudad de Quito, pues no. Y curiosamente le comento pues que buscábamos nosotros un texto de la época que hable acerca de esto, y en ninguna parte, ni en el archivo histórico de nuestro convento, ni en Colombia, que donde estuvo el padre Fernando Larrea, entonces allí no se encontró. Y curiosamente un historiador famoso de la ciudad de Quito, que tuve la oportunidad de estudiar con él y que hasta ahora vive, en una ocasión tuvo la dicha de entrar a la biblioteca y al archivo de las Carmelitas del Carmen Bajo, que están en Olmedo, si no estoy mal, ¿no? De la ciudad de Quito. Y entonces ahí revisando todo un legajo en donde estaban así cosidos tantos pequeños códices y papeles de la época y otras cosas más, se encuentra la novena del aguinaldo transcrita en pluma de esa época. Qué suerte, sinceramente, pues no. Y entonces, pues esta ya es una prueba fidedigna para darse cuenta de la devoción al Hijo de Dios. Y que más, pues los monasterios de clausura con sus hermosos nacimientos que el día de hoy ya se pueden visitar. Santa Clara, el Carmen Alto, el Carmen Bajo. Existen esos hermosos belenes que evocan la devoción a este gran misterio ya desde esa época. Ahora, hablando pues de los pases del Niño Jesús, estos también de poco a poco irán madurando. Creo yo, no sé si mi argumento está un poco errado, pero también tiene que ver mucho lo que se hablan de las posadas desde México.
en donde van pidiendo posada, aportando a la imagen de la Virgen María, de San José, y hay unos cantos propios de la época, y que después de los rezos se acompaña con comida de la época también o del tiempo. Eso de poco a poco, pues según el contexto, la ciudad, la cultura, pues no, también se fue asentando y siendo representado según la idiosincrasia del sector, como le dije hace un momento. Hablemos, por ejemplo, de la ciudad capital, en donde es, o sea, no tanto es así fuerte, ¿no? Porque, o sea, no sé, así es la cultura quiteña, pero también lo hacen los pases de niño más de tinte familiar. Pero donde más se realizan estos pases en honor al nacimiento del Hijo de Dios, por ejemplo, es en la ciudad de Riobamba. Hasta ahora está el famoso Rey de Reyes, el niño de la Condamine, de un mercado también que existe allí, el niño Pucaicha, creo que es también que está allí, pues no, y así sucesivamente. Y si bajamos para el austro ecuatoriano, la ciudad de Cuenca, pues tantos pases del niño que inclusive pues ahí hasta la época del martes de carnaval, por eso se le conoce el niño carnavalero, pues no. Y la época de carnaval es cuando más fuerza toma. Todos tienen la costumbre particular de llevar la imagencita sagrada del niño Jesús, unas imágenes preciosísimas, antiguas, que han pasado de generación en generación para que oiga la misa. Bueno, es la devoción popular, ¿no? Y entonces en torno a esta sagrada efigie se reúne la familia, es un momento para compartir y también para fomentar la fe, de acuerdo, pues ya digo, a la situación de cada una de las familias, pues no. Y los pases en este caso, ¿qué es? O sea, el pase, como dice el término mismo, pasa la efigie del niño Jesús y hay que verlo, pues no. En Cuenca, por ejemplo, los pases son tan hermosos, tan lindos, que de igual manera han ido variando, pues e irán variando porque yo creo que una cultura nunca puede detenerse o puede estancarse, sino según van pasando las generaciones de personas, también este tipo de manifestaciones religiosas o fenómenos religiosos de igual manera van variando. Por ejemplo, el pase del niño viajero, el pase mayor, los mayorales, pendoneros, curiquingues, el baile del Tucumán, ahí viene pues que sí, una serie de los pastorcitos, pues no. Tuve la oportunidad de conocerle a Monseñor Miguelito Cordero Crespo cuando él comenzó con esta gran devoción. Todos sabemos ya el origen del pase de esta advocación de niño viajero, que Monseñor Miguelito le llevó a Tierra Santa, le asentó sobre los lugares sagrados, inclusive se dice que le sumergió en el río Jordán y luego le llevó al Vaticano y allí tuvo la audiencia privada con el Papa San Juan XXIII y este lo bendijo. Y cuando llegó a Cuenca, pues la señora Rosa Palomé que decía, ya llegó el viajero, de ahí queda el viajero, pues no. Y cuando es una obra de Dios, don Quique, como le dice Gamaliel a San Pablo, pues caramba, así entre paréntesis, ¿no? Preocupado, arrabiado, porque el cristianismo iba creciendo más, y el Gamaliel, su maestro, le dice, mira, pues, si es que es obra de Dios, seguirá adelante. Si es que no es obra de Dios, el tiempo lo ahogará. Y esto yo le aplico a muchos sucesos dentro de la vida, pues, ¿no? Y en este caso del niño viajero, es obra de Dios que en vez de a pesar de que ha habido prelados que han querido que eso desaparezca, pues continúa y continúa con más fuerza, pues, ¿no? Es que es el momento en donde católicos, inclusive yo creo hasta no católicos, expresamos nuestra devoción a través del arte, pero que en el fondo está cimentada en este gran acontecimiento en donde a todos nos llena de ternura el nacimiento del Hijo de Dios. Y esto, pues, es el pase mayor, y después de esto, pues ya vendrán los pases menores en las parroquias y en otros lados más, que es mucho de alabar y también aprovechar para evangelizar y esta santa devoción al nacimiento del Hijo de Dios, hacerla ver que Jesús no se quedó como niño, él está presente, vive y glorioso en Eucaristía. Entonces, el niño Dios, símbolo de esperanza, pero también ese niño está presente vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces, allí entenderle este gran misterio, un misterio pues que lo comprendemos, pero al mismo tiempo no lo comprendemos. Lo llegaremos a comprender al 100% cuando estemos en la presencia de Dios allí en el cielo, si es que Él así lo cree conveniente. Y lo importante, padre, también uno participar de estas actividades, ¿no? Participar justamente. Sería un buen momento para visitar un santuario franciscano, una parroquia franciscana,
Y por qué no también ofrecer una Eucaristía al niño Jesús y recordar esto, que como hemos visto, se va desarrollando en diversas formas que son características de nuestra cultura y de nuestra historia, Padre. Así es, así es. Es algo muy interesante y muy bonito. Ante todo, pues yo, desde que he sido niño, me ha gustado mucho esta devoción, especialmente al niño Dios. Bueno, por todo también lo que le reviste, ¿no? La alegría, la comidita, los dulces aquí en el austro de nosotros es bastante famoso y en toda la serranía, las fundas de caramelos. Es que la Navidad es dulzura. Pero como decía San Francisco, decir esa dulzura de acercarnos a Jesús, pues no, porque, o sea, yo creo ya esto es una consideración de parte de mi persona, o sea, Jesucristo no viene a inspirarnos miedo, no viene a inspirarnos terror, el hecho mismo de que Él se haya encarnado en una Virgen Madre, en María Santísima, y que la haya tomado por padre putativo al glorioso San José, o sea, y Él se hace niño, y como nos dice tan hermosamente, pues, la introducción al Evangelio de San Juan. Entonces, y el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Todos los días rezamos nosotros eso en la época ordinaria. El Ángelus, y me gusta, pues yo tengo la dicha de vivir con el padre Víctor Hugo González, y él siempre, cuando nosotros todos estamos organizados por hebdomadarios para las oraciones de laudes, vísperas, él siempre dice, adoremos este gran misterio de la encarnación, y entonces uno se da cuenta, claro, es que hay que adorar ese gran misterio, porque la encarnación ante todo es la base, la simiente, porque sin la encarnación no puede haber nacimiento, pues no. Y entonces allí viene pues el saber ver que a través de esto, antes de nada, o sea, yo en primera persona del singular, tengo que evangelizarme, sentir aquello que no se puede a veces expresar por palabras, y de allí justamente pues decir, esta dulzura es tan grande que Jesús a través de ese gran acontecimiento, de su encarnación, de su nacimiento como un niño indefenso, Él nos manifiesta su cercanía, nos manifiesta que Él está aquí, que Él por eso dice, y el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y habita entre nosotros, pero habita ante todo pues en aquellos que siempre buscamos lo mejor para el mundo, a través de esta santa fe católica a la que por la gracia de Dios hemos sido llamados. Padre, antes de ir con su bendición y terminar este bonito encuentro, quisiéramos que nos comparta brevemente qué referencias podemos dar de los franciscanos que actualmente se encuentran presentes en el mismo lugar donde nació Jesús, en Tierra Santa. Ya, o sea, bueno, no sé quiénes estarán allá, no, pero tuve la oportunidad de conocer Tierra Santa y también Belén, en donde está el sitio en donde conmemora el nacimiento del Hijo de Dios, y también tuve la oportunidad de estar en Grecho varias veces, hice una semana de ejercicios espirituales allá cuando nos llevaron del Antoniano, pues, y fue una época maravillosa. Me siento tan agradecido, pues, aunque indignamente y pecador que soy, tan agradecido con Dios por estas gracias que me ha dado, pues, y me sigue dando, ¿no? En Tierra Santa, bueno, a mí al menos me impactó mucho de todos los santuarios que conocí, inclusive lugares que no están, que no son accesibles al público. Dos santuarios me impactaron así tanto, tanto, pues uno fue el Santo Sepulcro, no sé si conoce usted el Santo Sepulcro, qué preciosidad, uno de los sitios históricos en donde casi el 99%, o sea, son históricos, y se sabe con certeza que allí reposó el sacrosanto cuerpo del Salvador, y también el Monte Calvario, que a lo largo de la historia especialmente de las primeras épocas del cristianismo, cuando todavía existía el Imperio Romano, sufrió tantas devastaciones sobre el Monte Calvario. Se construyó un templo pagano en el siglo segundo, bueno, hay una serie de realidades, ¿no? Porque siempre el cristianismo ha sido perseguido allá y los santuarios han sido destruidos, pero bueno, se sabe que está allí. Por eso cuando uno se va a Tierra Santa, hay que irse pues hay que irse con no tanto con el metro, sino con la fe, se dice, pues no,
porque uno no va a encontrar, por ejemplo, donde está la estrella de 7 puntas. No tanto es que allí nació, sino ese lugar conmemora el nacimiento del Hijo de Dios en el pueblito de Belén. Ahí uno tiene que ingresar al santuario, a la Basílica de la Natividad, tiene que agacharse como signo de humildad, independientemente el que le haya reducido la puertita de acceso por otras cosas más, pero bien le han puesto la puerta de la humildad, pues, ¿no? Llegar allá, arrodillarse, besar ese lugar santo y decir, carambas, pensar que aquí comenzó todo. Es que hablar de esto, pues prácticamente, al menos a mí me cautiva, me apasiona, pues, ¿no? Y entonces, como yo le manifestaba, pues eso sucedió en Jerusalén. O sea, saber que allí pasó todo eso, pues, y recorrer después de ese sector de Belén, irse al campo de los pastores, de igual manera a la pequeña iglesita, bueno, es un sueño, pues, ¿no? Inclusive tengo un niñito Dios pequeñito en donde, o sea, yo le tengo, pues, porque yo le llevé y le asenté en el mismo sitio de la estrella. Un niñito, ¿ve? Si le ve, si le puede ver. Ujú. Sí, este fue, o sea, yo se lo llevé y lo asenté en la estrella de Belén, le tuve algún tiempo, ¿no? Ahora ya por cuestiones del tiempo, pues en Grecho, de igual manera, o sea, saber que allí comenzó todo. Es un altar simple, en la gruta, pues bueno, se hizo una readecuación, entonces ahí está una pequeña capillita, un oratorio, en donde todo es silencio, ahí dice un letrero, pues no, Grecho, tierra de la eterna Navidad. Y allí está San Francisco, está el sitio mismo en donde históricamente, o sea, comenzó el Belén, el nacimiento, y de ahí se extendió para todo lado, pues lugares en donde pasaron, o sitio donde pasó San Buenaventura y tantos otros santos franciscanos de nuestra orden. Todo es lindo, o sea, narrar tan hermosas cosas, pero ahora viene y con esto termino, ¿qué hacer? Ahora, ¿yo qué hago? Porque allí tiene sentido, pues no. O sea, nada, sacamos diciendo San Buenaventura, Alejandro de Alés u otros más. Ahora, ¿yo qué hago? Simplemente vivir este gran acontecimiento y hacer ante todo que Jesús nazca en la cuna de nuestro corazón, de nuestra mentalidad. Entonces, allí Jesús viene a modificar nuestra existencia a través del Evangelio. Ya tiene sentido, pues, toda la vida cristiana saber acoplarnos, no, o sea, aceptando una vida, o sea, lo que el mundo nos ofrece, sino haciendo que el Evangelio sea aquella luz que guía a tantas personas a lo largo de la historia de la humanidad. Así sea. Eso le puedo manifestar, mi don Quique. Y queda de compromiso, como justamente nos decía, tenemos como una Navidad extendida y Así tenemos la es. oportunidad de con ello agradecerle al Señor por este lindo regalo que nos ha dado. Mil gracias, Padre. Terminemos con su bendición esta entrevista. Yo le agradezco infinitamente, don Quique, y gracias por su amistad. Me siento muy honrado, en verdad. Y Dios quiera que en algún momento nos encontremos de nuevo, pues no. Y voy a darle la santa bendición a todas las personas que nos siguen, pues saludos a todos y recomendarles ante todo que cada vez que nosotros compongamos o hagamos de nacimiento, saber que eso estamos celebrando 800 años desde San Francisco, pero ese nacimiento tiene que llevarnos a contemplar el gran misterio en la Santa Eucaristía, el Santísimo Sacramento del altar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Voy a darles la bendición de nuestro Padre San Francisco. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos, hermanas que nos escuchan, a todos los directivos de Radio María, a todas esas hermosas personas y que les siga siempre inspirando lo mejor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, don Quique. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.